aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza. Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante, aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza. Ok. Muy buenos días, mi querido Penlejistán. Hoy la luz del sol hay un poquito apagado aquí, pero la bendición de Dios ilumina este pequeño país hermoso, habitado por unos millones de penlejistanos, 4 milloncitos nada más, gente buena, alegre y muchas veces desinteresados por su pasado y destino, donde por muchos años un grupo de capitostes políticos y económicos lo han manejado a su beneficio. Por esto y otras cosas más, sean bienvenidos a Punto Omega. Un programa diferente, independiente, creado para gente buena y pensante como tú, con el único compromiso de tener un poquito de cultura y conocimiento para que podamos, como padres, madres de familia, trabajadores, agricultores, profesionales o simplemente ciudadanos, crear conciencia, cultura democrática y cívica para que podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Pero también Punto Omega es la ventanita del jazz, aquí en nuestro estudio de Radio Ancón, calle 50 para Panamá y el mundo entero, a través de las ondas de Radio Ancón. También nos pueden ubicar en Spotify, aquellos que quieren escuchar nuestros programas, escribirnos a nuestro correo .omega@gmail.com y en Twitter @.omega. Pueden dar sus llamadas al 264-2470. También pueden dejar sus WhatsApp en el 6202-7033 de Radio Ancón y también en nuestro WhatsApp el 639-36-294. Apunten, 639-36-294, donde pueden mandar su WhatsApp y le damos contestación si las líneas a veces no siempre están saturadas en llamadas de los oyentes que quieren participar. Voy a molestar a Claudio, si eres tan amable, Claudio, decirle a nuestros oyentes hora, día, fecha y frecuencias de Radio Ancón para a nivel nacional y a nivel mundial, mi estimado Claudio, hoy en la cabina ayudándonos como siempre. Bien, exactamente 10 de la mañana, 7 minutos, hoy sábado 1 de junio del 2024. Nuestras frecuencias en Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.1 FM, provincias centrales, 92.3 FM, Colón, 102.7 FM, Darién 103.1 FM. Para comunicarse con nosotros, 264-2470 y al WhatsApp 6203-7033. Gracias, Claudio. Sí, Claudio, ayudándonos como siempre. Tenemos una llamada ya. Llamada, perfecto. Ok, buenos días, está en el aire. Adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Tengo una inquietud. ¿Cómo nombre? Como cuando yo tenía el taller y a veces había en la madrugada que estaba durmiendo,
que me robaba el sueño porque había carros que no podíamos reparar. Pero yo tenía la enciclopedia. Yo no sé si usted sabe que había una cosa, unos libros chinos, que eran unos librones así, y buscábamos la contra el mal y todo. Ahora lo que voy es la polémica que hubo entre Juan Diego y el señor Martinelli, que yo no sé si fue él o fue verdad, ¿no? Porque eso no me interesa. A mí me interesa vivir tranquilo, vivir en paz, y veo cómo viene la comodidad de este país, que todo está caro. Yo vivo atrás de un supermercado de que lo amo del ahorro, acá en la 24 de diciembre, que a veces quiero comprar en la tienda del chino, que se están a la par ya, porque dice que tiene nueva administración, ¿no? Y la administración parece que es del rey. Ahora ellos piensan que aquí, en área rural, vivimos como lo que no son áreas rurales. Usted sabe cuando yo digo área rural, ¿no? A lo que voy. Hubo una polémica que si compró una casa en Antigua, que no compró en Antigua, que yo no sé qué. Pero yo sí puedo decirle que la ralea que ha llegado a la asamblea, mira cómo estoy hablando, como habló en Dara, ¿no? Sin Malamba. La ralea, cuando llega a la asamblea, no ha hecho nada beneficioso para la otra ralea que estamos acá abajo. No han hecho nada. Dígame, un diputado de la clase baja como nosotros, que hay bastante, ¿qué beneficio han dado a nosotros y qué leyes nos han dado como había antes de que yo naciera? Le voy a decir porque antes que no naciera, ¿no? Porque cuando yo nací, que crecí, que mi mamá me mandaba al mercadito de Caledonia a comprar el bacalao, que es lo que más comía la gente pobre. Ahora come bacalao, es catfish el que tiene plata, porque el que no tiene no puede comer catfish. ¿Sabe por qué se comía catfish? Porque había un diputado de Abolengo, de Alcurnia, que se llamaba Juan Arias, y la gente de la ralea le puso Juan Bacalao, porque no puso el bacalao a 29 centavos. ¿Cuánto vale la libra de bacalao ahora? Y no es noruego ni viene en barril. ¿Cuánto vale? No sé porque no lo compro y no lo voy a pedir. Pero prefiero comprar mi carne de vaca y esto antes de comprar bacalao. Pero cuando yo veo a estos diputados que llegan y crecen un poquito, ¿sabes lo que se compran? Un Maserati y un Lamborghini. Como el señor de allá de Veragua, yo no sé qué, que hay un problema, que tiene un Lamborghini, un Maserati, que no pagó impuestos, yo no sé. Pero yo sé que los diputados que han llevado de mi clase no han hecho una ley que me beneficie a mí, que cuando yo voy a la tienda puedo comprar $1.50 de algo, como se compraba algo. No, ellos han vivido cómodos, como uno que dice que es el Chorrillo y vive en Santa María ahora. ¿Y por qué se va a criticar y pelear con otras? Traten de hacer leyes que favorezcan a la ralea. Ese fue mi comentario y me fui, señor. Porque Bueno, puedo decir más cosas, pero hasta ahí lo voy a dejar. No, cómo no, hay que respetar el tiempo. Evidentemente que es un tema que vamos a analizar más adelante, pero yo quiero cumplir con el formato básico de Punto Mega. Normalmente Punto Mega siempre, durante años, ha promovido el jazz. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque acaba de terminar el mes de la etnia negra. Y por ahí, bueno, lo de siempre, disfraces, vestidos, en alegoría a las raíces negras, pero una de las grandes contribuciones, que realmente grandes contribuciones que han hecho los negros, no solamente a Panamá, al mundo entero, ha sido el jazz. El jazz es un género musical que tiene raíces negras, ahí no hay nada que hacer. Es una de las grandes contribuciones culturales que los negros le han dado al mundo, aportando su ritmo, su espíritu a lo que hoy se conoce como el jazz. Y sin embargo no vi a nadie de estos grupos que hacen honor o mención a las raíces negras, mencionar las grandes contribuciones que ha hecho la raza negra en la parte musical, porque es un género que ha evolucionado, un género que se ha adaptado a diferentes nacionalidades, ha evolucionado filosóficamente a través de la historia y se mantiene a pesar de que no es una música popular que anda por ahí. Y aún así, pues hoy la música
popular, el reggaetón y todas estas cosas, evidentemente tienen raíces negras. O sea, la gran contribución de los negros africanos ha sido, a mi juicio, en la parte cultural, la música. No solamente en Panamá, sino a nivel internacional, porque en el Caribe, evidentemente, toda esta rumba que le gusta a la gente, la rumba, el viejo mambo, el guaguancó, el cha-cha-cha, el bolero, todo este tipo de... la salsa, que evidentemente todos estos géneros musicales nacen de esta raíz negra africana, de ese ritmo que se conoce y se va popularizado a través del mundo y que se ha mezclado con diferentes tendencias para crear música de extremada buena calidad como es el jazz. Así que es bueno recordarle a los negros que han contribuido con la historia musical del mundo. No han descuidado posiblemente en lo que es el tema clásico, pero sí en el tema del jazz, que es un género mundial, gracias al aporte negro en este sentido. Así que por eso vamos a traer aquí, comenzando la mañana de hoy, en jazz, a una trompetista, Sidney Bradley, con el tema Grey Area, el área gris, una joven blanca trompetista. Vamos a comenzar a escuchar a Sidney Bradley.
Ok. Estaban escuchando Creed Area por esta trompetista Cindy Bradley. Bueno, como siempre se ha pensado de que el jazz o la música es difícil pensarse a una mujer trompetista y lograr estos tonalidades en la trompeta y la capacidad que tienen. Bueno, las mujeres también están en el jazz, definitivamente que sí. Y vamos a traer otro ejemplo de mujeres jazzistas, esta vez una guitarrista, Joyce Cooling, que ya la conoce la gente de Punto Mega. Vamos a traerla con el tema Imagine That, imagínate eso. Joyce Cooling con ustedes aquí en Punto Mega. Sí, problemas técnicos, pero vamos a cambiar a Joyce Cooling con otra melodía también. Joyce Cooling, Expression. A ver si tenemos suerte esta vez. Sí, ahí está, Expression de Joyce Cooling, guitarra.
Ok, ese fue Joyce Cooley con el tema expresión, hoy comenzando la mañana de Punto Mega. Bueno, hablando de jazz, siempre escuchamos noticias no muy buenas como aparecen hoy otros muertos producto de balaceras, pero por ejemplo tenemos una buena noticia que la Fundación Danilo Pérez comienza a organizar un Big Band infantil en la Escuela República de Japón. La Escuela República de Japón va a contar con su propia aula musical gracias a la Fundación Danilo Pérez. Estas son la gente que ayudan casualmente a desarrollar esa parte olvidada de los políticos y de los gobiernos, que es la cultura y la educación en este país. Gente como Danilo Pérez y su fundación que arañan buscando recursos para promover la cultura musical de nuestros jóvenes con logros importantísimos como es el Panama Jazz Festival, que ya es una institución reconocida internacionalmente. Aparte que Danilo, panameñísimo, es considerado como uno de los mejores pianistas de jazz del mundo. Tuve la suerte de conocer a Danilo cuando era un adolescente y acompañaba en la orquesta de su padre, la que se llama igual, la orquesta de Danilo Pérez. El salón impactará a 500 niños de niveles desde kinder hasta sexto grado en este centro educativo, que creo que fue inaugurado el martes pasado por la Fundación Danilo Pérez, con el apoyo del Berklee Global Jazz Music Institute. Esto es un convenio que dio paso a esta nueva sala de música que va a permitir el desarrollo de estos muchachos con la colaboración muy estrecha de su directora, Aleida Duarte, de la Fundación Danilo Pérez. Estos son temas que desarrollan, ayudan mucho. Casualmente, 500 niños van a ser ayudados con este programa tan especial. Dice el Luis Carlos Pérez, que es el coordinador del programa, que con esta experiencia y la nueva ubicación que está en la comunidad de Los Ángeles, dice, nos encontramos aledaño al sector de Brooklyncito, un área con grandes desafíos sociales, con lo cual esperan que esta iniciativa cultural va a dar fruto. Claro que va a dar fruto, definitivamente que sí, va a dar fruto, porque el jazz, la música, evidentemente es un aporte cultural necesario para el desarrollo del espíritu del ser humano. Bueno, vamos a tocar varios temas. Uno de los temas que queríamos tocar hoy casualmente, mañana son las elecciones en México. Es importante resaltar que es la elección más grande, más importante que ha tenido México hasta la fecha. Una llamada, sí, aló, adelante, bueno, ya está en el aire. Se cortó, vuelve a intentarlo. Entonces, a diferencia aquí que somos 4 millones, teníamos 8 candidatos, allá son 80 y pico, más millones y tienen 3 candidatos nada más, de las cuales 2 son mujeres. Las elecciones de México se han caracterizado por ser sangrientas. Hasta hace unos días mataron a un alcalde, a un candidato a alcalde, fue filmado cuando vienen y le disparan en la nuca 2 tiros. Esa es la característica de estas elecciones. Tenemos una llamada, sí, adelante. Aló, buenos días, ¿está en el aire? Buenos días, profesor. Hombre, buenos días, hombre. Un saludo a usted, muy especial, al pueblo panameño. Estaba oyendo una noticia, el Suntra va para la calle. Yo considero, pues, como un panameño más, que esta situación no puede continuar. Así no vamos a salir nunca del hueco donde estamos. Y entonces, mucha gente dice que no, que Suntra tiene la razón, que es uno de los sindicatos más fuertes, más íntegros que tiene el país y que defiende las causas del pueblo panameño. Bueno, todas esas maravillas yo se las acepto, pero hay muchos. Este sindicato entra mucho dinero y ahora mismo tienen una lucha, una pelea porque no quieren recibir su dinero, porque aparentemente el dinero como que viene de Venezuela, de países comunistas,
que están en contra de la democracia en general. Entonces yo, por esa razón yo alzo mi voz de protesta, que solamente, o sea, las protestas por cualquier tontería aquí en Panamá, en la situación que nosotros estamos, no se puede permitir. Y cuando Suntra dice que no, que ellos son... No. Hay que hablar claro, hay que decir la verdad. Esa de la hipocresía y esa cuestión, ya eso está bueno ya. Entonces el pueblo panameño tiene que, primeramente, saber la verdad. Segundo, una lógica. Suntra tiene la pelea, y entonces meten a la mina, dice que ellos fueron defensores de la... que no se hicieran así, pero es que ellos tienen una pelea con la mina. Desde el principio, cuando la mina vino aquí, ellos querían ser, ¿cómo te digo?, los encargados, el sindicato que hiciera, que dominara la mina. Y la mina le dijo, no, tú no puedes venir aquí. O sea, tú lo puedes hacer en Panamá. Tú puedes hacer todo lo que te da la gana con Panamá. Pero aquí en la mina, no. Nosotros vamos a aceptar sindicatos, no solamente el tuyo, porque tú dices que tú eres el que más manda, el que tiene los corros más grandes. No. Aquí cualquier sindicato que quiera apoyar, o sea, la mina no es que se opone a los sindicatos, la mina tiene sindicatos, pero entonces esa gente, la pelea de ellos con la mina es por eso. Así que no me vengan con hipocresía, no me vengan con... Yo estoy muy viejo para que oigan la mentalidad del pueblo panameño. Por esa razón, y ahora en noviembre cerraron, o sea, mira tú hasta dónde llega la cosa. Cerraron al país, no solamente que cerraron al país, sino que este de noviembre, o sea, la fiesta patria de nosotros los panameños, se lo tiraron a la basura. Esa es una de las cuestiones que por eso es que yo siempre estaré en contra del Suntra, porque por culpa de ellos no tuvimos o sea, al país no se le brindó aquel respeto. El 3 de noviembre, el 4 de noviembre, todo eso se tiró a la basura, se fue a la porra. ¿Por qué? Porque esta gente estaban en la calle, porque esta gente ya estaban amenazando. Entonces, esa es la rabia que yo tengo con esta gente, por la sencilla razón de que, primero, la patria. Tú no puedes jugar con la patria. Y segundo, que estos carry y esas cosas de empresas, de funcionarios que quieran venir a invertir, si ven estas cuestiones, van a tener acá por acá. Ese es mi aporte, pero muchas gracias por decirle. Bueno, como no entiendo su malestar, vamos a revisar ese punto más adelante cuando analicemos el pulseo político que se está desarrollando ahora mismo antes que se constituya la Asamblea. Bien, seguíamos hablando de la elección en México, donde hay por primera vez en la historia mexicana 2 mujeres candidatas, donde las 2 están favorecidas por las encuestas. Hay un solo hombre, Jorge Álvarez Maynés. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, vamos a revisarlo rapidito porque es importante ver el tema mexicano. ¿Por qué? Porque México ahora mismo es un país donde el crimen organizado, las mafias del narcotráfico ejercen un poder terrible en el tema político, al grado que en estas elecciones se han asesinado cerca de 80 o un poquito más candidatos, y el último fue hace 2 semanas, lo cual implica la categoría de manejo político que se da en ese país. Y la razón por la cual el crimen organizado ahora ve en el control político de los países una fórmula para poder mantener su poder. Y es una de las cosas que los panameños tenemos que ver. Tenemos que mirar en ese país. Vemos un presidente AMLO hablar con esa parsimonidad que él tiene, criticar a otros países. Sin embargo, el grado de violencia que hay en México es una cosa terrible, donde por ser candidato te matan. Entonces, nosotros en este paisito pequeñito debemos ver ese tipo de experiencias para evitar que esto pase, con gobiernos que tengan medidas de seguridad y que procuren
inhibir el alcance y manejo del crimen organizado que quiera ingresar en política. ¿Tenemos llamada? Sí, adelante. Buenos días, ¿está en el ¿Aló? aire? Sí, aló. Muy buenos días, señor Mendoza. Buenos días. Mire, eso es lo que cuando yo me refiero al crimen organizado y esto que pasa, sobre todo cuando entran por Darién. Por aquí han pasado gente del crimen organizado. Cuando estaban en la cosa de la mina, que estaba la bulla esa y el país cerrado, por aquí pasó el tren de Aragua, por aquí pasó tantas cosas que ni cuenta se dieron. Entonces, es lo que yo me refiero a lo que está pasando en México. Y entonces esto se está usando políticamente, tanto la oposición como el partido gobernante. Pero también tengo entendido que la del partido gobernante, la del partido Morena, que yo sí he seguido más o menos las elecciones de México, porque hay que saber para poder uno hablar, hay que saber. Entonces, tengo entendido que ella, creo que la señora, una Claudia, que ella es del partido de López Obrador, señor López Obrador, ahí hay muchos subsidios, ella está arriba de las encuestas, ella es la que más lideriza las encuestas, que se puede ganar, que por primera vez dice que México, un país de machismo, va a tener una presidenta mujer, pero lo que pasa es que hay muchos subsidios, y a nadie quiere que le quiten los subsidios, como aquí en Panamá. ¿A quién le va a gustar que le quiten los subsidios? Y parece que el señor López Obrador tiene a México lleno de subsidios. Y esta otra, la de la oposición, ha dicho que ella va a eliminar subsidios, y eso es lo que le han hecho creer a ellos. Y bueno, usted sabe que eso, como lo que pasa aquí, pasa allá también. En el asunto de Sutras, yo los apoyé mucho cuando fueron a un paro del 2022, el alto costo de la vida, que los medicamentos, mire cómo quedó en nada, fue más el alto costo de la vida, los empresarios hicieron lo que les dio la gana, los medicamentos más caros, quedamos igual, ellos se quedaron tranquilos y pactaron y no dijeron nada, dejaron que los empresarios, como yo dije, le quebraran las patas a la mesa del diálogo. Después vinieron con la minería, no sé qué intereses creados tenían, como dice el señor Pedro, entonces cerraron el país, hicieron lo que ahora les cerraron las cuentas y mire, la minería en sí no es mala si se sabe administrar como se administra en otros países, pero no, había que revisar el control. Estoy de acuerdo que hay que cerrar la minería con una llave, entonces se le cierra la puerta a la empresa privada extranjera, que es la que viene a invertir. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron gente sin trabajo, se quedaron los jubilados los pocos que le iban a dar un aumento, quedaron sin nada, no le dieron nada. Y entonces ellos quedaron llorando cuando les tocaron sus intereses, que son las cuentas bancarias. Ahí sí lloraron. O sea, lo que tú le haces a otro, que no me lo hagan a mí. Eso es muy tranquilo y muy feliz y muy cómodo. Ahora sí están estrilando porque le tocan los intereses a ellos. Y están amenazando con huelga y paro. Y después vienen los maestros, y después vienen los médicos. Y este gobierno ni siquiera se ha sentado todavía. Muchas gracias. ¿Cómo no? Sí, vamos a revisar eso. Vamos a terminar con el tema mexicano, a ver quiénes son estos candidatos. Como decía, pues son tres candidatos solamente, dos mujeres. Claudia Sheinbaum, que tiene 61 años. Esta señora estudió física en la UNAM, tiene una maestría en ingeniería energética y ha sido la primera mujer en México en tener un doctorado en ingeniería energética. Claudia Sheinbaum viene con una coalición de partidos políticos. Su contrincante es Xochitl Gálvez, que tiene 61 años. Esta es una ingeniera en computación también de la Universidad Autónoma de México. Y entra en política, es senadora, va a entrar en política ahora como candidata por la presidencia mexicana. Como acaba de decir la señora, pues Claudia Sheinbaum está por el grupo Morena, que es el grupo que está en poder, está apoyado por el Partido de los Trabajadores y un partido que se llama Partido Verde Ecologista de México, que es lo que se considera la izquierda mexicana. Y mientras que la señora Xochitl Gálvez también va por una coalición de partidos políticos que la están apoyando. Vamos a ver cómo termina esto. En algunos lugares no van a mandar lo que es los representantes del Tribunal Electoral Mexicano. Imagínense ustedes, por el peligro que es ejercer el voto en esos lugares. Ustedes se pueden imaginar semejante cosa.
México hoy es una de las economías emergentes más importantes, ha hecho buen negocio con los gringos y Canadá, con el tratado que tienen. Y sí, el presidente AMLO pues, ha hecho una campaña populista donde logró aumentar el salario mínimo casi 150%, pero a pesar de eso la pobreza existe, ha crecido económicamente México, pero como ocurre en Panamá, se crece, pero no hay desarrollo, la pobreza se mantiene. Hablemos de un país que solamente la capital tiene más de 18 millones de habitantes. O sea, solamente en la capital cabe 4 veces todo Panamá, el país completo, para que tengan en cuenta la magnitud del manejo político que se hace en ese país. Así que mañana, ya para el lunes, México debe tener una presidenta, porque evidentemente va a ser una presidenta, y un país que siempre se ha caracterizado por ser machista. Veamos cómo esta mujer, la que sea elegida, va a poder afrontar lo que es prácticamente un un país controlado en muchos sectores por las mafias organizadas. Tienen un problema bastante serio, a pesar de que en la parte económica pueden hacer buenas cosas porque hay algunos planes adicionales. Incluso creo que se van a montar algunas fábricas de vehículos en México, lo cual va a ayudar tremendamente, pero el tema del crimen organizado es terrible. Decían unos criminólogos mexicanos, que la corrupción y lo que es la inseguridad pública tienen una sola causa: los malos gobiernos. Y yo concuerdo con ellos. Evidentemente los malos gobiernos son la llave para que el crimen organizado, las mafias se apoderen del país. Y la intención de los grupos organizados, mafiosos, delincuentes, es casualmente financiar políticos para que una vez que los políticos están sentados en sus puestos puedan generar leyes o políticas de estados que los beneficien. Acuérdense ustedes, mis estimados oyentes, que les he dicho que el poder político es el poder más poderoso que hay en un país. Entonces, si así como ustedes ven la rebatiña y la lucha que tienen los partidos políticos y los candidatos por tomar ese poder político, entonces entenderán por qué razón los grupos criminales organizados quieran entrar también a ser parte o en alguna forma manejar ese poder político, porque es el poder que maneja el país. Lo malo de todo esto es que ese poder nace del pueblo. Ese poder es tuyo. Ese poder es de los mexicanos, de los panameños, del hombre de a pie. Sin embargo, se utiliza para casualmente oprimir y malgastar la vida de los ciudadanos, o simplemente, como hoy salió en un periódico local, una primera plana que dice: plomazo en la frente, pura chacalería. Y entonces este tipo de titulares que ya estamos acostumbrados, dice: les llovió plomo a los ocupantes de una camioneta, uno trató de buscar refugio en una galera y lo remataron. El conductor quedó gravemente herido en los estacionamientos de un súper. Mayo cerró con 35 asesinatos, o sea, prácticamente un asesinato por día. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá estamos caminando. ¿Hacia dónde va la seguridad de este país? Bueno, el nuevo presidente ya tomará las medidas correspondientes, pero ese escenario es grave. Lo que pasa es que no estamos acostumbrando a eso. Definitivamente que sí. Bien. Bueno, el presidente AMLO tiene una política que se llama abrazos y no balazos, ¿no? Espero que Panamá no se le ocurra venir con semejante práctica de abrazos y no balazos, porque evidentemente a estos que mataron ayer no le dieron abrazos, fueron balazos. Así que vamos a ver qué medidas se pueden tomar. Ahora, mi estimado oyente, el problema de la violencia y la inseguridad la solución no es soltar miles de policías a la calle y poner miles de cámaras en todas partes. Hay que atacar la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema?
La raíz del problema es casualmente la falta de educación, la falta de preparación de nuestra juventud, la pobreza, las familias desintegradas. De ahí nacen estos pandilleros. Ningún pandillero de repente sería pandillero si tuviera un hogar normal donde su padre y su madre viviesen una vida normal, con una familia integrada, tuviera una buena educación que pudiera darle oportunidades, ya sea de tener su propio negocio, de ser un técnico, etcétera, etcétera. No las tienen, no tienen esas oportunidades. Pero la calle, la mafia, el narcotráfico le da las oportunidades. ¿Tenemos llamada, Claudio? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Licenciado, buen día. Buenos días. Sí, mire, por ejemplo, cultura. Los pueblos cuando tienen su cultura utilizan menos policía. El pueblo culturizado no necesita, por ejemplo, en materia de tránsito, que se le diga lo que ellos tienen que hacer, porque tienen la cultura, que tienen el reglamento del tránsito para aprenderse todo lo que dice allí y no cometer esta falta, y por ahí vamos entrando en que se van a dar menos falta y se va a emplear menos policía de tránsito en la calle porque el pueblo está culturizado. Así pasa en todo. La cultura de un pueblo es lo básico, es lo esencial. Entonces, el tema de seguridad, mire, Panamá es un país que nadie lo puede negar de tránsito de droga, de tráfico de droga, pero esta droga poco a poco se ha ido enredando y se ha ido quedando aquí. Y esa droga que se vende a dedal por allí hace más daño que la que va de paso, porque la que va de paso se va, pero la que se queda convierte a jóvenes adictos, se forman las bandas, se forma la defensa de territorio, y ya vamos entonces en este sistema que se da de estas ejecuciones, que dice que aumentaron con esta ley de que viniera aquí todo el mundo, con la ley de Cristóbal de Ralta, que aquí viniera todo el mundo, quién sabe qué filtro se le daba a estas personas, y aquí hay crímenes que son típicos de otros países, los desmotorizados que andan en una moto y le caen a balazo a otra persona. Esos crímenes son de otro país, y quién nos dice a nosotros que estas personas que están participando en esto no han sido personas que han llegado a base de esta situación de crisol de raza. Yo lo dejo y bueno, aquí tiene que haber un presidente, un ministro de seguridad que va a tener que ajustarse, porque caramba, vamos a quedar como en otros países donde yo vi una imagen donde un grupo de personas le caía a alguien, le quitaba la cartera y salía corriendo y delante de todo el mundo, y eso yo lo he visto en otros países, y ojalá que en Panamá eso no quede, pero ya yo vi una imagen con relación a este aspecto. Gracias, licenciado, yo siempre lo escucho. Como no, gracias por escucharnos, gracias por su comentario. Entiendo su preocupación y ya la preocupación de miles de panameños, pero vuelvo a repetir, mis estimados oyentes, el asunto no se arregla simplemente con tener policías en la calle, etcétera, etcétera. Hay que, la política, para poder reducir la criminalidad de manera efectiva, requiere una política de Estado. Y es bastante compleja, donde tienen que intervenir muchos factores. Entonces, un país que está en crecimiento, porque independientemente Panamá ha crecido en los últimos años, ha sido un país, recuerden cuando estaba Martínez, decía que era uno de los países más ricos de Latinoamérica proporcionalmente, pero entonces no debería pasar eso. Si fuimos y todavía podemos ser ricos, no debería haber muchachos en la calle matándose por el tema de la droga. ¿Qué está pasando entonces? Es la pregunta que hay que hacerse. Por eso tienen que ser pensantes. Porque muchas veces, no, lo que pasa es que tenemos que tener más policía en la calle, lo que pasa es que tenemos que tener más radiopatrulla, lo que pasa es que hay que tener más cámaras, drones, lo que sea. Sí, está bien, eso es importante. Pero ¿de qué vale tener todo esto si el número de muertes y el número de pandilleros y el número de tráfico sigue creciendo? O sea, las toneladas de droga que se han decomisado durante el año y años anteriores. Toneladas, no estamos hablando, mis estimados oyentes, toneladas son 2.200 libras. Un carro pequeño pesa 2 toneladas aproximadamente, un pick-up. Imagínate tú eso, la cantidad de droga que se ha decomisado en este país. ¿Llamada, Claudio? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Aló. Aló. Aló, aló. Aló, ¿no se le escucha?
¿Aló? Se fue, ok, voy a intentarlo de nuevo. Bien, entonces imagínense ustedes, hago esta imagen para que se den cuenta la cantidad de droga que este país ha. Y esa droga toda va a meterse en los pulmones de gente, ¿no? Aquellos que la aspiran, lo que hacen. ¿Llamada? Sí, aló, buenos días, está en el aire. Disculpe, profesor. Dígame. Rapidito. Esta cuestión de la droga, yo lo sintetizo en dos problemas. Falta de trabajo. Los pelados, entonces, ¿qué buscan? Pues lo que estamos viendo. Y las pandillas. ¿Cuántas pandillas hay en Panamá? En Panamá hay más de 300, 400, 500 pandillas. O sea, son dos problemas que yo veo en esta situación. Si no eliminamos estos dos problemas, vamos a saber grave situación. Las pandillas y el trabajo para el pueblo panameño, para la juventud. Que si no tiene lo más fácil, lo más rápido, ya usted sabe dónde está. Buenos días y muchas gracias. Sí, por eso yo le decía que el problema de la inseguridad, muchas veces que vemos comentarios sobre la inseguridad y se habla de que hay que aumentar el pie de fuerza, etcétera, eso sí es importante, pero no es la solución. No es la solución por razón que la solución de donde nacen los delincuentes es casualmente un problema de orden familiar. Es un problema que nace con las familias. El muchacho se cría en una familia, pero esa familia debe tener valores, debe tener educación y sobre todo debe tener medios de subsistencia dignos. Entonces, si un padre puede solucionar esos problemas de poder llevar el pan a su casa, de poder darle o por lo menos que el Estado le dé una educación que valga la pena y preparar a esa gente, evidentemente que el nivel de delincuencia va a bajar. Yo le comenté a usted que hay países nórdicos, no sé si Escandinavia, Finlandia, donde las cárceles están vacías. ¿Por qué las cárceles están vacías? Entonces, hay que buscar la respuesta a esta pregunta. ¿Llamada, Claudio? Sí, adelante. Bueno, buenos días, está en el aire. Hello. Perfecto, buen día, licenciado. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días. Sí, licenciado, mire, esta sí va para la alcaldía, pues. Bueno, a nuestro nuevo alcalde electo, que es bastante dinámico, para mí es una de la juventud, del segmento que representa a nuestra juventud, la considero dentro del segmento de los que somos mente, ¿sí? La verdad que es muy creativo y creo que fue una muy buena elección. Pero quería compartirlo y casi lo hago por redes, pero para no generar, ya usted sabe, después todo lo que de eso surge, y obviamente tampoco me dedico a eso, no es mi segmento, el mío es otro. Quería compartir que cómo es posible, y se lo digo como panameño, nacido y criado aquí, no nacionalizado ni nada de eso, y que forma parte del segmento de la población que hace deporte, porque soy atleta de alto rendimiento de la categoría de la disciplina ciclismo, ¿sí? Y me da un pesar cada vez que yo paso por la calle que está lateral, donde usted termina el viaducto, en la parte de abajo, no sé cómo se llama ese tramo de calle, donde está colindante con el nuevo edificio de la Asamblea Nacional. Me sorprende sobremanera ver lo que prácticamente ese tramo de calle, que es allí mismo donde está la puerta de la entrada de los vehículos de los diputados. Todos entran por ahí, todos, licenciados, todos. Y me parece insólito que esta área de la ciudad, que es lo primero que uno aprecia apenas que entra del interior del país, ya próximo a ingresar a la cinta costera, y tengamos ahí prácticamente un escenario o una locación donde se esté filmando The Walking Dead. Yo no sé si usted conoce esa serie, ¿ok? Ahí tenemos la indigencia rampante de una manera producto de la dejadez, y al lado están los honorables diputados, vuelvo y repito, y me parece que no se concibe que ese sector del país que ya está de por sí algo contaminado con ese flagelo, ahí tengamos prácticamente condominios debajo del puente de estas actividades de indigencia. O sea, fuera de control, estos señores se sienten prácticamente dueños de esa área. Ahí ponen fogatas en horas del día, queman alambres para extraerlo, obviamente, para llevarlo a los lugares estos de venta. Esa es la economía circulante de ahí, ¿no? Se dedican a eso para, obviamente, solventar su vicio, ¿sí? Pero están poseídos, ellos son como dueños de eso ahí y
yo no veo que nadie hace nada, licenciado, o estoy mal yo. Se lo dejo para su desarrollo, licenciado. Bueno, sí, ese es un problema urbano que le va a corresponder a la alcaldía en principio, pero también el gobierno central a través de su ministerio, como el Ministerio de la Familia, qué sé yo, tienen obligaciones para poder hacer. Y evidentemente usted acaba de decir algo interesante. Los diputados que casualmente se les escoge para atender este tipo de situaciones, pues, hacer leyes que en alguna forma ataquen ese flagelo, pues como dijo iniciando el programa uno de los oyentes, no ven que hacen nada. La asamblea que está por terminar está controlada por el PRD, y si analizamos las leyes que se hicieron, son leyes evidentemente que los grandes problemas que tienen en sus narices, como usted bien lo acaba de decir, no lo atacan, porque escogemos a gente que no le interesa al pueblo. Eso ya está como cansón decirlo, ¿no? Escogemos siempre a gente que no le interesa al pueblo. Vamos a ver si ahora con este remesón que hubo en estas elecciones las cosas cambian. Pero de ahí para atrás, esa es la verdad. Como dijo el oyente, ¿no? Mire, a mí no me importa si un diputado anda en Maserati o anda en Ferrari, si él lo paga con su bolsillo. Si es un empresario que tiene éxito, bueno, pues que se compre su carro con su bolsillo. A mí no me interesa ni me preocupa que un diputado mande a sus hijos a estudiar a las mejores universidades del mundo, siempre y cuando sea con la plata de su bolsillo, no con la plata de los subsidios económicos ni los apoyos económicos del pueblo. No, pero nos especializamos como país en escoger a gente que casualmente llega a utilizar el poder político para eso. Como decía alguien por ahí, la primera misión de un político es erradicar la pobreza, la de él. Así que eso que estamos viendo es consecuencia de todo eso. Veamos ahora la nueva mentalidad de la gente joven que está entrando a la asamblea a ver cómo esto camina y la dirección que el señor presidente electo le va a dar al gobierno. Porque estas cosas que estamos analizando aquí es cosas que todos sabemos. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Que los indigentes, sí, yo le dije la semana pasada que me había ido por la carretera vieja o la transísmica, pues, por Chilibre, y había uno que tenía su recámara montada en una parada de buses, con cama y todo. Y estaba muy acostado leyendo. Entonces, sí es cierto lo que usted dice cerca de la asamblea, ahí en un paso elevado que tiene diferentes niveles para llegar a los juzgados y a pasar para Ancón. Ahí están ellos y tienen toda razón, ahí queman, hacen su comida, etcétera, etcétera. Pero todo eso fueron niños alguna vez. Todos esos, como le llamamos vulgarmente piedreros, fueron jóvenes alguna vez. Y en algún momento de su vida las oportunidades se les acabaron o no las supieron aprovechar. Y esa es función de los gobiernos. Crear políticas para que existan oportunidades y para que se aprovechen. ¿Tenemos llamada, Claudio? Sí. Aló, adelante. Buenos días, ¿está en el aire? Muy buenos días. Yo no sé, pero quisiera saber por qué al Suntrack, primero, no sé cuántos millones de dólares tienen que les devolvió la caja de ahorros, y por qué 36 bancos no les han dicho que no quieren su dinero. ¿Qué? Usted sabrá, porque yo realmente no sé. Ok. Un rato comento sobre eso. Bien, entonces dentro de las políticas, política de Estado, ¿qué es una política de Estado? Una política de Estado es cuando un gobierno, y el gobierno técnicamente, ¿qué es el gobierno en un Estado? Técnicamente el gobierno es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Técnicamente eso es gobierno. Ahora, hablamos de gobierno central para referirnos al señor presidente, al presidente y su gabinete, el presidente y los ministros, y toda la organización central de gobierno. Entonces, un país con políticas de Estado correctas, por ejemplo, atacar el tema de la delincuencia. Entonces se hace una política de Estado que es
un plan donde se van a integrar. Primero tiene que ver exactamente cuál es el objetivo. Y eso lo sabe la gente que estudia estrategia y planificación. Por eso aquí no hay un ministerio de planificación que debía haberlo. Entonces usted dice como presidente, bueno, tenemos que acabar con la delincuencia. Y le van a salir todos y no, tenemos más policía, hay que darle armas, hay que darle otro, helicópteros, aviones, no sé qué. Cámaras por todos lados, drones que estén vigilando. Está bien. ¿Y hay garantía de que con eso se va a parar la delincuencia? No. Eso se llama represión. La policía es un mecanismo de represión. Esa es su función. Reprimir el delito. Pero nosotros queremos es que casualmente es que no haya necesidad de represión. Entonces habría que tener medidas para evitar esto. Y ahí es donde viene la política de Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Como acaba de decir uno de los oyentes, falta de trabajo. ¿Y por qué hay falta de trabajo? Es la pregunta. Bueno, es que la situación está jodida. Pero sin embargo, vemos que si entramos a la página web del Canal de Panamá, que necesita empleados, está pidiendo electricistas, está pidiendo soldadores, está pidiendo técnicos en electricidad, en electrónica, etcétera, etcétera. Pero dice al final que entiendan y lean inglés. Se jodió la vaina. ¿Se jodió la vaina? Porque posiblemente el 90% o más de los muchachos que estén graduándose de la escuela ni leen ni hablan inglés. Pero nosotros con el gobierno de Varela nos gastamos más de 60 millones de dólares en preparar a profesores para que estudiaran inglés y enseñaran inglés. Y sin embargo nuestros muchachos no son bilingües. Pues yo hago la pregunta aquí, que me llame un oyente de la 24 de diciembre y me diga, no, Mendoza, usted está equivocado. En la escuela tal, mis hijos hablan inglés, por lo menos pueden mantener una conversación y pueden leer y entender medianamente un texto en inglés, porque los profesores le enseñaron eso. Entonces son medidas donde gastamos millones de dólares en no tener ningún resultado. Vamos a comenzar por ahí. La otra parte es la calidad de la educación. Y esto no lo inventando yo. Ahí están los estudios de entidades especializadas, ahí está la Cámara de Comercio, que están diciendo el problema es el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Capital humano no es plata, no. Capital humano es nuestra gente. Ese es el capital humano. Y como les he repetido a ustedes muchas veces, no he encontrado a ningún economista importante, incluso premios Nobel, que no digan o no concuerden que la riqueza de un pueblo es su gente, su capital humano. ¿Pero qué clase de capital humano? Capital humano preparado, con una buena educación. Una educación dirigida para resolver casualmente y atender las necesidades del desarrollo del país. O sea, no vamos a preparar poetas, por ejemplo. Se va a morir de hambre un poeta. Pero sí necesitamos, lo que estamos necesitando, técnicos. Ahí hay una escuela tradicional e histórica que ha producido en Panamá miles de mecánicos y técnicos y demás, pero ahora está en declive, que es el arte y oficio. Hace muchos años graduarse del arte y oficio era casualmente eso, un técnico que era reconocido. Muchos de ellos fueron muy exitosos. Yo conocí a un egresado del arte y oficio que tenía una compañía de equipo pesado, se graduó de mecánico en el arte y oficio, y era un empresario muy conocido en Chorrera que tenía su equipo, una compañía de equipo pesado. Y así muchos más. Pero el arte y oficio ahora mismo está olvidado. Porque ya no se puede reparar vehículos con una llave inglesa o con un destornillador y con un martillo, no. Ahora la mecánica cambió. Ahora hay que tener analizadores por computadoras para que se conecten y las computadoras se hablen con el analizador para efecto de que el mecánico entienda qué es lo que está pasando. Ya las cosas cambiaron. Entonces, nuestra juventud tiene que estar preparada en esto. Yo te decía, me decía un mecánico que llevó un carro europeo que nadie le podía solucionar el problema porque el carro se apagó.
y no había forma de arrancarlo. ¿Y qué era? Que el switch donde se arranca, alguien lo había forzado y la computadora entendió que lo estaban robando y la computadora se trancó. Ya, tan sencillo como eso. La computadora entendió que se estaban robando el carro y dijo, ¿sabe qué? Apagó todo. Ya. Pero si el mecánico no sabe esto, si el mecánico no tiene la capacidad de analizarlo, va a hacerle cualquier cosa al carro, me ha pasado, y al final de cuentas, ¿por qué? Por la falta de capacitación, por la falta de educación. Consiga usted y a los que me están escuchando, por favor, que tienen aire acondicionado. ¿Qué lío para conseguir un buen técnico de aire acondicionado? Y ese negocio está cayendo en manos de extranjeros, sobre todo venezolanos, y a veces inventados, porque se dieron cuenta de que aquí hay una necesidad. Pero ese muchacho que no sabe ni aire acondicionado, que no sabe soldar, que no sabe electrónica, que no sabe de esto, y le dicen que se va a ganar $500 si tiene que llevar 1 kilo de cocaína, ¿qué cree usted que va a hacer? Y si pues le dice que le van a dar más plata si le mete un tiro a alguien, y con una cantidad de valores torcidos, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Lo va a hacer. Porque es más fácil ganarse esa plata. ¿Y por qué es más fácil? Porque, muy sencillo, mi estimado oyente, porque los valores, o sea, le enseñaron, aprendió de que es una forma más fácil. Tiene una ética en ese sentido. Para mí es más fácil entonces robar, meterle un tiro a alguien, llevar una carga de cocaína, apoyar un transporte de droga, que sentarme a estudiar, porque me enseñaron y aprendí que estudiar no me lleva a nada. Porque estudio y después quedo en la calle haciendo qué. Entonces todo eso requiere políticas de Estado y decisiones fuertes. Y enfrentar a estos gremios docentes que son uno de los grandes cómplices de este problema. Y eso lo iba a analizar más tarde ahora con el nombramiento de la licenciada Lucy Molinar como nueva ministra de Educación. Estos gremios son cómplices, culpables, en gran medida, del desastre de la inseguridad en este país, porque siendo un país tan pequeñito, nosotros no deberíamos tener problema de tener una educación de calidad y con los dineros que se dan. ¿Por qué? Porque a los políticos no les interesa, porque la cultura no da votos. Pregunta, me llaman por favor y me dan la respuesta. ¿Cuántos candidatos políticos en estas elecciones regalaron libros en lugar de bolsas de comida o de estufa? ¿Cuántos regalaron libros? ¿Cuántos libros básicos de álgebra o de matemáticas, de geometría, de física regalaron? Sáqueme de la duda. Sáqueme de la duda. Dirán, bueno, es que yo no me voy a comer un libro, yo necesitaba almorzar. Yo necesitaba ponerle algo en la mesa a los pelados y los $30 que me dieron por lo menos para ponerle eso. Sí, claro. $30 van a dar para poner el almuerzo. Pero el libro va a ayudar a que ese muchacho en el futuro pueda ser un hombre que ya no necesite esos $30. Así va a ser. Pero eso no lo vemos así. Por eso que nadie regaló libros. Durante casi 2 años, el gobierno estaba sacando, aquí lo comentamos, una buena revista que se llamaba Acción, creo, Gobierno en Acción. Ahí se gastaron muchos miles de dólares en el tiraje de esa revista. Una revista bastante bien tiradita en cuanto al tema de la revista. Pero ¿por qué no tiraron esa revista en temas de ciencia y matemática, donde tenemos tantos problemas, donde no pasamos por la prueba PISA, porque muchos padres de familia no tienen para gastar $30 y $40 en un libro?
Entonces, ¿por qué no regalaron libros en ese momento en lugar de sacándose fotos de regalando caballos vacas y abono y el otro viendo mamey y el otro recogiendo mango? ¿Por qué no hicieron eso? Porque no les interesa que el pueblo esté educado. Porque un pueblo educado es un pueblo pensante y no le va a dar el voto a alguien que venga a regalarte una bolsa de comida. Y si tú tienes un pueblo educado, no va a necesitar la bolsa de comida. No va a necesitar los bloques, no va a necesitar el zinc. Y sobre todo va a tener dignidad. Mientras eso no exista, entonces vamos a estar dando brincos con gobiernos que van y vienen sin solucionar los problemas reales, haciendo cosas cosméticas, lo que se llama normalmente un populismo. Vámonos con los cambios y regresamos en un minuto con ustedes. Punto Omega, a las 10 de la mañana del sábado. Análisis, comentarios y opiniones en general sobre temas nacional e internacional. Punto Omega. La preocupación por el medio ambiente aumenta con el paso de los años. El deterioro de la capa de ozono, la subida del nivel del mar o la emisión desmenurada de dióxido de carbono son algunos de los principales problemas que debemos abordar a nivel mundial. Y el primer paso lo puedes dar desde tu propia casa, así que no hay ninguna excusa para no cuidar el medio ambiente. Si queremos conservar la naturaleza, la suma del esfuerzo de cada persona puede ser de gran ayuda. Tomar conciencia sobre la importancia ecológica de nuestras acciones es muy importante. Y si lo tienes claro, puedes comenzar con pequeños cambios en tu día a día para aportar tu colaboración. Apaga las luces. Debemos tener en cuenta que la energía eléctrica tiene un coste muy elevado tanto para nosotros como para la naturaleza. Recicla. Que separando los residuos y tirándolos en cubos distintos y enseñando a los más pequeños de la casa por qué es importante hacerlo de esa manera, estarás contribuyendo de forma activa a cuidar el medio ambiente. Utiliza productos reutilizables. Este tipo de acciones para cuidar el medio ambiente desde casa son muy fáciles de poner en práctica en tu día a día. Planta árboles. Esta es otra actividad colectiva para ayudar al medio ambiente, ya que los árboles son esenciales en nuestra vida porque liberan oxígeno y retienen la humedad del suelo y evitan la erosión. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados. Y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Omega. Hasta pronto. En algún momento de nuestras vidas tendremos que despedirlo de nuestros seres queridos. Llegado tan inexorable y doloroso momento, existe un lugar que ofrece el servicio de destino final para que descansen en paz. Ese lugar es Camposanto Parque Memorial Los Guayacanes, ubicado en la Pesa de la Chorrera. En un ambiente de tranquilidad y belleza natural, nuestros seres queridos descansarán en paz. Con servicio de sepelio, bóveda para cuerpos y osarios, capilla ecuménica y elaboración de lápidas, puedes reservar tu parcela mediante cómodos planes de pago que van desde 29.56 quincenales. Para mayor información puedes llamar al 244-0898 o al 244-1645, donde nuestros ejecutivos te atenderán para explicarte todas nuestras ventajas. Camposanto Parque Memorial Guayacanes, el lugar de la paz eterna. Ok, volvemos a la segunda parte de Punto Omega. Yo sé que están llamando, traten de, las líneas están saturadas, normalmente llamen, pues manden su WhatsApp al 639-362-94. 639-362-94 y así poder contestarles los WhatsApp. Aquí nos manda uno diciendo, el presidente debía hacer auditoría a los alcaldes y representantes que han hecho con toda la plata que todos estos tienen puestos. Gracias por escucharnos y que a la ONG le gustaría pagar en impuestos y les gustaría también que lo hicieran. Bueno, estas auditorías evidentemente le correspondería a cada alcalde o a sus nuevos alcaldes cuando lleguen a sus puestos para responder por las cosas que han hecho. Eso creo que varios alcaldes, nuevos alcaldes lo están haciendo, ¿no? Definitivamente que sí. Aquí me dio que mira. Sí,
Acá preguntar qué opino de la ministra de Educación. Vamos a comentar sobre eso. Sí, vamos a comentar sobre el nuevo. Ya el presidente Mulino tiene su gabinete. Vamos a ver brevemente quiénes son ellos. Vamos a dar a la licenciada Mulinar de último para analizarlo. Tenemos a Dinoska Ginette Montalvo, que es del Ministerio de Gobierno. Es abogada litigante en el área penal, civil y familiar, socia fundadora de Innova Legal Group y directora del Centro de Capacitación en Proceso Penal en Familia y Litigación Estratégica. Esa es la ministra de Gobierno. El Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento Territorial tenemos a Jaime Jované, es ingeniero civil, especialista en gestión de dirección de proyectos e infraestructura. En el Ministerio de la Presidencia está Juan Carlos Orillac, es un abogado, vocero, ha sido el vocero de la campaña del presidente Mulino, fue director de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, asesor legal del Banco Hipotecario Nacional y de la Autoridad Nacional de Ambiente. O sea, es un abogado con experiencia en asuntos públicos, administrativos. Bueno, el ministro de Economía y Finanzas, ya todo el mundo lo conoce, Felipe Chapman, fue ministro designado, es banquero, asesor de inversiones, ha sido presidente de la Bolsa de Valores de Panamá y de la Central Latinoamericana de Valores y vicepresidente de la Junta Directiva de Fundación Psoriasis. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario designó a Roberto José Linares, que fue administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y presidente y representante legal de Hornito S.A., vinculado a la exportación de marisco. Bueno, vamos a ver cómo le va al señor Linares atendiendo el tema agropecuario. En el Ministerio de Cultura está Maru Herrera, que fue primera bailarina del Ballet Nacional y directora del Instituto Nacional de Cultura. En el 2008 fue directora de la Escuela de Danzas del Ballet Nacional. En el Ministerio de la Mujer está la licenciada Niurka del Carmen Palacio, que también fue viceministra de Desarrollo Social. Ha sido abogada litigante, independiente con más de 20 años de experiencia en temas electorales y tramitación y gestiones judiciales. En el Ministerio de Obras Públicas está José Luis Andrades, tiene 44 años, se ha dedicado a la industria de la construcción. En el 2006 creó una sociedad que se llama Los Tres S.A., dedicada a la construcción de carreteras y puentes. Bueno, él está en la línea de lo que es obras públicas. En el Ministerio para el Canal está José Ramón Icaza, que también había sido designado secretario de Meta en la presidencia, es ingeniero civil y propietario y gerente general de proyectos Mar Azul. Fue presidente de la Cámara de Comercio durante el periodo 21-22. Como ministra de Trabajo está la abogada Jacqueline Muñoz, del partido Alianza, ocupó el cargo de representante de corregimiento en Tocumen y diputada del Parlamento Centroamericana. O sea, la ministra de Trabajo tiene experiencia política. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller fue designado Javier Eduardo Martínez Hacha, es ingeniero, abogado, economista, cofundador, gerente general y presidente de la firma nacional de intermediación financiera Geneva Asset Management. En el Ministerio de Desarrollo Social se designó a Beatriz Carles, administradora de empresas con especialidad en recursos humanos y administración estratégica. También se desempeñó como subdirectora de planificación de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Bueno, en el Ministerio de Comercio e Industria, el ministro va a ser Julio Moltó, que es ingeniero. Ha desempeñado cargos como director de la Policía Nacional, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad y secretario ejecutivo del Ministerio de la Presidencia. Fue gerente general de Solo Container. Bueno, vemos que ha tenido más experiencia en temas de seguridad y ahora le tocó comercio, ¿no? Vamos a ver cómo le va al señor Moltó cambiando de panorama de actividad. El Ministerio de Ambiente, bueno, todo el mundo conoce a Juan Carlos Navarro, fue ministro designado en 1985, fue el fundador de ANCON, fue alcalde de Panamá en el 99 y reelecto en el 2004. Navarro es cofundador y senior advisor de la empresa nacional de energía solar, N-Solar. Se dedican al tema de energía solar, de paneles solares. Juan Carlos sí ha estado en la línea de lo que es el ambiente, así que él sí tiene experiencia en esto y veamos cómo nos va. En el Ministerio de Seguridad, Frank Ábrego fue el primer director del Servicio Nacional de Senafrón. Es egresado de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. En el 2009
dirigió el plan que permitió la expulsión y desarticulación en territorios fronterizos de la FARC. Y en el Ministerio de Salud está el doctor Fernando Boy Galindo, que es cirujano dental, miembro de la Asociación Odontológica Panameña y la Sociedad Panameña de Periodoncia, docencia de histología oral y periodoncia en la Universidad de Panamá. Bueno, algunos son caras nuevas, relativamente jóvenes, hay algunas excepciones. En el Banco Nacional, José Carrizo Esquivel fue ratificado como gerente general del banco. El banco ha tenido un buen desempeño, aunque yo creo que podría rendir más. El Banco Nacional habría que hacer una revisión bien de los rendimientos, porque es el banco que maneja miles de millones de la caja de ahorro, perdón, de la caja del Seguro Social. Es el banco básicamente como si fuera un banco central. Podría, creo, rendir un poquito más, pero bueno, el señor Carrizo Esquivel hizo un buen trabajo durante su época, tuvo utilidades que no había tenido el banco en mucho tiempo, lo cual es importante. En Senacit continúa Eduardo Trega Barría, fue el director de la Secretaría de Ciencias, sigue siendo Secretaría de Ciencias. Es una entidad muy importante. Lamentablemente no le están dando el apoyo suficiente a Senacit, que es investigación y desarrollo. Los países que evolucionan realmente y se desarrollan meten mucha plata en investigación y desarrollo. Costa Rica nos supera a nosotros en ese punto, ¿no? Y ahí están las consecuencias de esto. Entonces, y como ministra de Educación, Lucy Molinar, periodista, ya fue ministra en los viceministerios, prácticamente son caras nuevas y gente joven. El viceministro de Comercio y Utilidades es Carlos Arturo Hoyos, es abogado en el contencioso administrativo. La viceministra de la Presidencia es Virna Luque, también abogada, jueza suplente del Tribunal Electoral, fue directora de Política Exterior de la Cancillería y directora de Aduanas, secretaria general de los Ministerios de Seguridad y Gobierno. Tiene experiencia en el tema administrativo, entonces. El viceministro de Gobierno es Juan Francisco Borrell, es abogado también, fundador de la firma Borrell Cano Pajés, es miembro de la Comisión Libre de Empresa, Emprendimiento y Comercio de la PEDE, forma parte del Colegio Nacional de Abogados. No dice, pues, como abogado, no dice mucho sobre el tema de su experiencia en cuestiones públicas. Viceministro de Vivienda es Fernando Méndez Peralta, contratista de obras civiles, con más de 20 años de experiencia. Es secretario general de la Cámara Panameña de la Construcción y es miembro de la directiva de las Cajas del Seguro Social. Viceministro de Ordenamiento Territorial es Fran Osorio Abadía, arquitecto. Se desempeña como consultor de infraestructura social para el Banco Interamericano de Desarrollo en programas de sector social. La viceministra de Cultura es Ariane Benedetti, directora, productora y guionista. Fue la primera directora de cine del Ministerio de Comercio e Industria y presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Tecnología del Parlacén. Como viceministro del MIDA está Francisco José Ameglio, ha ocupado el cargo de asistente de asesoría legal del Ministerio de Gobierno y la Comisión del Canal, fue asistente de operación de Bonlac, actualmente gerente general de Avícola Trofarelo, o sea, tiene experiencia en el tema de asesoría en el campo. El viceministro de Salud es Manuel Alberto Zambrano Chón, médico cirujano, con experiencia general en la Policlínica Don Alejandro Laguardi y JJ Vallarino, y fue director de la Oficina de Seguridad Integral del 2009 al 14. El viceministro de Obras Públicas Iván de Casa, es ingeniero civil, ocupó la posición de viceministro del MOB en el 2009 al 2011 y participó en la creación de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas. Tenemos al viceministro de Asuntos Indígenas, Juan Julián Águila Jiménez. Durante el periodo 2009 a 2012, 2013 a 2014 se desempeñó como vicegobernador de la comarca Nave-Ublé. Para el 2002 al 13 fue director nacional de la política indígena del Ministerio de Gobierno. El viceministro de Política Exterior, Carlos Luis Hernández, actualmente es coordinador del senior del Grupo de Arbitraje Internacional de las Américas en Allen and Overy. Fue embajador y representante permanente ante la ONU. O sea, también tiene experiencia en temas de asuntos internacionales.
El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, una persona, un intelectual panameño bien conocido, quien ha impartido clases en la Universidad del Nevada, Reno, y la Universidad del Norte en Colombia. Es presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Entonces, directores de entidades autónomas, Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo Robles, ocupará el cargo de director del MIDA. Fue gobernador de la provincia de Herrera. En el Banco de Desarrollo Agropecuario va a estar Roberto Arnulfo Barría Estanciola. Fue director regional del área occidental del Instituto de Investigación Agropecuaria y sugerente del BDA y secretario general de la Lotería. Y en la Caja de Ahorro regresa Andrés Farrugia González, que cargo ocupó el 2019 al 21. Fue gerente de crédito para pequeñas y medianas empresas en Banismo y gerente en Caixa Galicia. Bueno, este es el equipo de trabajo de el presidente Mulino. Vamos a ver qué pasa, cuáles son, cómo se va a integrar la política de Estado. Hay temas importantes que el señor Mulino va a tener que afrontar. Entre esos, uno de los más serios va a ser el tema de la Caja del Seguro Social y el tema de la deuda pública y demás. Me comentaba un oyente aquí que podíamos decir sobre la designación de la ministra Lucy Mulinar, ¿no? Bien, la ministra, recordemos que el presidente se demoró un buen rato en escoger al ministro de Educación. Yo pienso de que posiblemente se le ofreció a varias personas y ese es un ministerio que es un ministerio clave en el desarrollo del país, pero requiere que la persona que tome ese ministerio sea una persona que tenga una visión clara, casualmente, del objetivo de la educación en Panamá y sobre todo tener la capacidad y la voluntad de enderezar el tema administrativo del Ministerio de Educación y sobre todo enfrentar los gremios chantajistas de ciertos gremios chantajistas de docentes que utilizando, y yo le digo chantaje, porque es lo que se ha visto durante años para obligar y tratar de arrodillar a los gobiernos para obtener concesiones que no son necesariamente concesiones en favor de los estudiantes. Básicamente han logrado concesiones de tipo económico, y con esto no quiero decir que los maestros y profesores no deban ser bien pagados. Claro que sí, deben ser bien pagados, pero la regla, como es en la empresa privada, se te paga por el rendimiento y la calidad de tu trabajo. Entonces, Panamá ha sido un país que ha estado desmejorando en la presentación de las pruebas de calificación de nuestros estudiantes. Y cada vez que pasa esto, la culpa se le echan al Ministerio de Educación porque no le dan los recursos, porque no tienen la infraestructura, porque las tuberías de agua no funcionan. Hay un porcentaje de cosas de esas que tienen razón. Porque casualmente este ministerio ha demostrado tener una incapacidad administrativa en el desarrollo de sus funciones. ¿Por qué? Porque se ha politizado. ¿Y qué significa eso que es politizado? Significa que en estos países nuestros, porque no solamente ocurre en Panamá, cuando llega un político al poder y necesita colocar a su gente, como dicen, entonces se reparten puestos, que fue lo que el presidente Molino dijo: a mí no me venga con eso. Se reparten puestos porque son del partido. Entonces dicen: a fulano de tal le vamos a dar tantos puestos en el ministerio tal. A fulano de tal le va a tocar tantos puestos. ¿Por qué? Porque es, entre comillas, su gente. Por esa razón, tenemos los problemas de los partidos políticos vacíos. Partidos políticos que no tienen un fundamento ideológico, solamente sirven como un mecanismo para conseguir un puesto, para mantener ese clientelismo y la forma de poder tener el poder político. La semana pasada alguien me dijo: no, el problema de los partidos no es que no tengan base ideológica. Pero nuevamente el jueves pasado
La Estrella de Panamá, en su sección de Entre Líneas, escribió esto y lo voy a leer rapidito para que vean que va en la línea que yo estoy pensando. Dice, no es uno ni dos, son varios partidos políticos que están obligados a una reestructuración interna para volver con fuerza a la vida nacional. Se trata del ejercicio interno para hacer catarsis y establecer una hoja de ruta al futuro. Una catarsis es una especie de limpieza interna, ¿no? El problema de los partidos hoy es que dejaron de ser ideológicos y se convirtieron en electoreros. ¿Ven, mi estimado oyente, por qué razón el análisis de la Estrella coincide con lo que hemos estado mencionando? Y lo vuelvo a repetir. El problema de los partidos hoy es que dejaron de ser ideológicos y se convirtieron en electoreros, que se preñaron de una membresía bofa, o sea, sin sentido pues, que solo se inscribe para buscar nombramientos en lugar de ser personas que aportan al desarrollo de la nación. Es lo que yo he estado diciendo. Eso es lo que son unas empresas privadas, estos partidos políticos. Como no tienen fundamento ideológico, es tal como lo dice aquí el análisis de la Estrella de Panamá, se preñan, se llenan de una membresía bofa, o sea, una gente que no está en el partido porque creen en lo del partido, lo que están buscando es que me den un puesto, que me den una beca, a ver qué es lo que hay para mí. ¿No? Eso es lo que quiere decir una membresía bofa, en lugar de personas que aporten al desarrollo de la nación. O sea, no le importa un carajo al país. No le importa absolutamente. Estamos en el partido para ver qué es lo que me va a tocar, cómo voy a repartir. Pero la reestructuración política va más allá de los partidos. El Tribunal Electoral y el Código Electoral tienen que sufrir cambios para mejorar. El ejercicio de alianzas, por ejemplo, al mes de septiembre impidió darles más sabor a la fiesta electoral y en su lugar los partidos se vieron encasillados en una camisa de fuerza que dejó un mal sabor de boca. La elección ya pasó y en el camino hay muchos temas importantes como la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social, el tema minero, el agua para beber y para el canal, etcétera. Pero también está la constitucional. El liderazgo que emergió el 5 de mayo pasado tiene una tarea titánica por adelante y en manos de sus actores está que el país se enrumbe hacia el desarrollo. Contribuiría mucho que los dirigentes actuales de los partidos políticos que fueron derrotados nos sorprendan con un liderazgo más allá de sus intereses personales y emprendan una reestructuración interna que cimente mejores bajes a sus colectivos. Es lo menos que se espera de ello. Así de simple. Completamente de acuerdo con este pensamiento de la Estrella de Panamá. Es por eso. Entonces, en educación, evidentemente hay que hacer una especie de reingeniería. Pero cuando comienzan a tocar las tuercas para ajustar la maquinaria administrativa, afloran entonces los intereses políticos, porque el Ministerio de Educación es una estructura burocrática que se dificulta trabajar. Miren solamente en el pago, en los nombramientos, se demoran en este tema. Por esa razón agarraron a 2 funcionarios a la semana pasada. Creo que estaban vendiendo las posibilidades de vender las posiciones. Y eso yo se lo dije aquí hace meses. ¿Se acuerdan? Que un oyente me dijo que a su hija, que era profesora graduada, qué sé yo, le estaban cobrando $2,000 o $3,000 para conseguirle un puesto. Aquí lo dijimos en Punto Omega. Y ahora agarraron a 2 casualmente haciendo eso. O sea que eso que me dijo el oyente era cierto. Entonces, imagínese usted al nivel que se llega en una institución que está totalmente administrativamente desajustada. Entonces cuando pasa esto, entonces vienen las presiones políticas, que espero no van a haber esta vez con la nueva estructura y los nuevos diputados que están ahora mismo. Pero entonces viene el tema con los gremios. Resulta que en este país no se puede implementar una revisión educativa si los gremios no entran a funcionar, a exigir. Aquí hay que hacer una revolución educativa para poder sacar al país y ponerlo en el carril del desarrollo. No del crecimiento, del desarrollo.
para que nuestros muchachos vean oportunidades en lugar de salir y meterse en una pandilla para poder sobrevivir y satisfacer sus necesidades y necesidades que no tienen tampoco. Entonces, es la educación la llave para esto. Por la educación no solamente enseñar a sumar, a restar y que 8 por 4 no es 40, que ese tipo. No. Educación también es sembrar valores morales, ética, respeto a la dignidad humana y sobre todo a la dignidad del propio estudiante, darle valor al estudiante para que él sepa que él vale. No para que diga yo para qué estoy estudiando si al final de cuentas de nada me sirve. Porque así mismo está pasando. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos educadores comprometidos y preparados. No solamente comprometidos, porque hay muchísimos profesores y maestros realmente que tienen vocación, que se comportan como eso, como maestros. No solamente para educar al muchacho, están preocupados por la situación de la familia, están preocupados por la situación del muchacho. Ellos son testigos de las incertidumbres, de los pesares, de los daños que sus alumnos reciben. Porque he hablado con muchos de ellos. Me dicen, licenciado, estudiantes que vienen sin comer, que vienen apaleados, que vienen maltratados. ¿Cómo pueden aprender? ¿Se me llama Claudio? O sea, aló, buenos días, está en el aire. Aló. Buenos días, licenciado Mendoza. Buenos días. Oiga, mira, lo escuchaba atentamente sobre el asunto de la designación de Lucy Molinar. Y yo quiero aprovechar la ocasión, le habla un docente de 35 años de servicio Meduca. ¿Cómo no? Y mire, cuando se repite muchas veces una mentira, llega a parecer verdad. A Lucy Molinar, que el tiempo dirá cuando termine su gestión, si fue buena o fue mala. Hasta el momento ha sido la mejor ministra de Educación que hemos tenido en su primera etapa. Le permitió por primera vez al docente alcanzar una estabilidad económica sin precedentes. Lastimosamente la idea de evaluación fue rechazada por un porcentaje importante del sector docente de manera perniciosa, porque la evaluación es buena. Hay que medirse, hay que medirse para saber si uno va por la senda. Pero a lo que iba es a lo siguiente. Se ha dicho tantas veces y con tanta convicción que Lucy Molinar eliminó una asignatura, Historia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Nada más falso que nunca. El contenido al que llaman Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos nunca dejó de mostrarse en la aula de clase. Que se cambió la nomenclatura del nombre de la asignatura, es cierto, porque creo que quedó como Historia 1 y 2 e Historia 3. Yo pienso que en la vida hay que ser recíproco. Yo quisiera preguntarle a un gringo si ellos allá le dan una asignatura que se llame Historia de Relaciones de Estados Unidos con Panamá. Porque nosotros tenemos que hacer una asignatura aparte de la historia nuestra con los gringos. Por cierto que es una historia que termina en 1977, si no recuerdo mal, con la firma de los tratados, en lo que se enseña en las escuelas, pero Estados Unidos sigue ahí, Panamá acá, y las relaciones de Panamá con Estados Unidos sigue, pero de lo que pasó después no se habla. Entonces yo no entiendo esa vehemencia por defender el nombre de una asignatura que se data de manera incompleta. Eso por un lado. Por otro lado, el que está pensando que la gestión de Lucy no será buena porque empiecen a sonar los tambores de guerra, les tengo que decir algo. Si los tambores de guerra suenan, es porque Lucy va por buen camino. Porque si los tambores de guerra de los gremios docentes no suenan, significa entonces que las cosas no van a cambiar. Y cuando enfermo, el remedio muchas veces al inicio causa dolor. Una inyección de despacilina a 1.200.000 unidades duele, pero es necesario. Entonces, eso quería yo apuntarlo allí, que ojalá en algún momento esa información
errada de que se eliminó la historia, el mostrar la historia antigua, porque la moderna no se muestra, de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Eso es una gran mentira. Lo escucho por la radio y le agradezco la oportunidad, señor Mendoza. Cómo no, profesor, gracias por su comentario. Bueno, profesor de 30 años. Pero miren lo que ha dicho el profesor. Sí es cierto, uno de los factores que casualmente mantiene, a mi juicio, trancada el desarrollo de la actualización educativa es que como dice él, un sector mayoritario de profesores no se dejan evaluar. Porque viene el problema de que, bueno, ¿y por qué? ¿Quién me va a valorar a mí? ¿Acaso él tiene más que yo? Ese no es la razón de una evaluación, como lo acaba de decir muy bien el profesor. Casualmente la evaluación es para darte cuenta en qué estás fallando para mejorarlo. Para eso es la evaluación. Pero ven la evaluación. Lo mismo pasa con los médicos cuando se han implantado programas de evaluación médicos. No quieren ser evaluados. Y los abogados también, porque los abogados tienen el problema de que tampoco quieren ser evaluados con los programas. Pero te tienen que decir la verdad en tu cara, hombre. Estás fallando en esto, tienes que mejorar. Que porque yo soy profesor, porque yo soy maestro, porque yo soy médico, porque yo soy abogado. A mí nadie me va a evaluar porque yo tengo mi título y yo conozco mi materia y yo soy la berraquera. No es así. Hay profesores allí que errores ortográficos, hombre, errores conceptuales. ¿Y cuál es una de las cosas que se le está endilgando casualmente a nuestra juventud? Que no tienen capacidad de pensar, que no tienen lo que llaman juicio crítico. Vi por ahí que decían que no saben diferenciar entre una propuesta y una estadística o un número, porque no se le está enseñando a pensar. Y lamentablemente, aunque existe inteligencia artificial que haga las tareas por ello, por las tareas de los profesores, al ser humano tiene que pensar. Porque el momento en que el ser humano deja de pensar, ya no es ser humano. Es un simple animal. Somos animales. Para la diferencia entre nosotros y los otros, que nosotros, entre teorías, pensamos. Y el pensamiento requiere ejercicio mental, requiere pensar. El pensar no se toma, el pensar no se inyecta. El pensar se desarrolla y el maestro, el profesor, es el encargado de hacer esa gimnasia para que ese músculo que se llama cerebro comience a caminar. Porque ahí entonces saldrán las soluciones, saldrán las visiones, saldrán los valores para que este país y el mundo camine como debe ser. Esa es la responsabilidad de los maestros. No enseñarles solamente cómo se hace una ecuación de primer grado y cómo se explicarle una ecuación de química y ya, no. Tienes que explicarle para qué eso. Yo estudié álgebra y yo me vine a dar cuenta de la utilidad que tiene una ecuación de segundo grado cuando cogí la maestría en finanzas. Nunca me dijeron que una ecuación de segundo grado sirve para calcular esto y lo otro. Para hacer proyecciones financieras, para hacer proyecciones de ventas. Me lo hubieran dicho. Y muchos muchachos son así. Si me dicen, oye, cuando esto te sirve para solucionar un problema de comercio, esto sirve para solucionar un problema de mercadeo, adelante lo aprenderás. Pero esta es tu herramienta para eso. Y eso se enseña en la universidad en alta gerencia. Pero si al muchacho nunca se le enseña esto, lo aprendí para pasar y punto. Esas son las cosas, la responsabilidad de los maestros. Entonces, la licenciada Molinar tiene ahora, como acaba de decir, un tremendo trabajo. Yo no sé cuál va a ser la política de Estado del presidente Molina en cuanto a educación, establecer los objetivos de la educación en los próximos 25 años, porque los muchachos de ahora que se están graduando ya vienen mal preparados. No hay nada que hacer. Y los vienen están en sexto, quinto, cuarto año, vienen mal preparados. Habría que hacer, como dice, un esfuerzo titánico, y profesor, usted que me está escuchando, me voy a corregir si estoy equivocado, para poder nivelar la calidad educativa de esos muchachos que vienen con ese arrastre. Entonces llegan a las universidades, y ahí sí me consta porque fui profesor universitario,
que no entienden lo que leen. Y estoy hablando de hace 20 y pico de años atrás o más. O sea, que no ha mejorado, ha empeorado. ¿No? Entonces, la licenciada Molinar ya fue ministra de Educación. Ya los gremios están mostrando los dientes. ¿Y por qué lo están mostrando? Porque saben perfectamente que el presidente Mulino va a tocar tarde o temprano el problema de la mina. Ellos lo saben. Y Suntrack mantiene un contubernio con gremios docentes para presionar a los gobiernos. Así hizo con Nito Cortizo. Entonces, como bien dijo un oyente, es para asumir una imagen de defensores de los derechos ambientales, defensores de los derechos humanos, defensores, etcétera, 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 cuando realmente esas no son sus intenciones. ¿Qué tiene que ver Suntra, por ejemplo, en problemas de educación? Es como si mañana un sindicato se metiera a temas de orden laboral. El objetivo de Suntrack es casualmente vigilar y proteger los derechos de sus agremiados que son trabajadores de la construcción y lo han hecho muy bien en ese plan. ¡Ya! Pero mañana significa que el sindicato de ganaderos, el sindicato de panaderos van a salir a la calle a protestar porque de repente la ministra de Educación toma una medida. ¿No? O que mañana el sindicato de aviadores se ponga en huelga porque el Ministerio de Comercio tomó una medida de evitar Martinelli en la calle, por decir algo, una pendejada. Entonces paralizan la aviación. Entonces cuando estos grupos, cuando estos gremios ejercen una presión de esta clase, evidentemente traen como consecuencia pérdidas materiales, como ocurrieron en el caso donde Suntra comenzó a cerrar calles. Pérdidas que no es de ellos, pérdidas para el transportista, para la gente de zona libre, para la imagen del país. Yo tengo un cliente que desvió sus embarques a Aruba porque me dice, es que en Panamá no hay seguridad cuando van a parar el muelle. Y así como él, hay otros. Para Suntra no le importa eso, ni a los maestros le importa eso. Entonces todo es tener beligerancia para demostrar un sentimiento de solidaridad con ciertos temas cuando en el fondo no es eso. Aquí tuvimos a un líder gremial con el tema de la mina. Y cuando se puso, ustedes fueron testigos, o sea, dejó el micrófono y se fue. Porque simplemente no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, si tú eres líder y estás defendiendo una causa, tienes que conocerla, tienes que dominarla. Entonces, si vienes a discutir un tema que el contrato no sirve por esto y esto y esto, y te hace una pregunta al contrato y se demuestra que tú ni siquiera entiendes el contrato, ¿qué haces en la calle entonces armando escándalos y congregando gremios cuando ni siquiera entiendes lo que estás supuestamente atacando? Ahí se demuestra claramente que el objetivo no era la defensa de ningún derecho, era simplemente estar en las calles. ¿Y qué es lo primero que hacen los gremios docentes cuando terminan de hacer una paralización? ¿Cuál es el primer punto que negocian? A ver, si me corrigen los que me están escuchando que son parte de los gremios. Lo primero que discuten es que no se les descuente los días que estuvieron en la calle. Es lo primero. Pero si están en la calle en solidaridad con el pueblo, así como le cierran las calles, la carretera a la gente que tiene que hacer su trabajo y que van a tener pérdidas, entonces también sean solidarios y que le descuenten los días que están paralizando el país si le están afectando a los demás que van a recibir sus descuentos por no entregar la mercancía porque se le pudrió, porque le cancelaron el viaje.
porque perdieron la cita en el hospital, porque se le fue el avión que tenía que irse. Toda esa gente está pagando. Entonces también ustedes paguen algo por lo menos. Pero no, lo primero que negocian es que no le descuenten. Entonces, la señora Molinar va a tener, ya le digo, depende de la visión y la política que el señor presidente tenga en esto. Ya ella conoce a los gremios, ella conoce a las bestias. Cuando me refiero a bestias no me refiero que son bestias, me refiero metafóricamente, pues al tigre, pues, vamos a llamarlo así. Ella ya los conoce, saben por dónde cojean y saben también por dónde coge el ministerio. Pero todo depende, mi estimado oyente, de qué es lo que quiere hacer el presidente en educación. Si es mantener el statu quo y llevarlos de la mano y escuchar que las escuelas, que no sé qué, que tal y cual, que se reestructure el ministerio para que sea más eficiente, pero a final de cuentas la calidad educativa sigue siendo peor, entonces es algo cosmético. Si el señor presidente se siente y analiza bien el problema, porque aquí en Panamá no hay necesidad de traer expertos, aquí tenemos expertos en educación. La educación técnicamente es bastante complicadita. Y la UNESCO y otras instituciones de esto tienen una cantidad de estudios, nada más hay que entrar a internet y buscarlos, donde se mide una cantidad de factores de la educación, el eje transversal, el eje horizontal, que no sé qué, que tal y cual, la planta, las duras, ahí está todo. Y no calificamos. Entonces todo depende de lo que el señor presidente mire. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a producir? Ahí están con el tema de los semiconductores. Ya Costa Rica nos sacó el cuerpo hace rato. Ahí salió un artículo en el periódico de que quieren comenzar en la UTP, que es una excelente universidad que debería el gobierno meterle la mano fuertemente a esa universidad para hacerla mejor todavía. Es la mejor universidad de Panamá. Apunte sacrificio y esfuerzo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Meterle más plata para que estos muchachos hagan investigación y desarrollo. Señor presidente, póngalo, señor presidente electo. Póngalos a trabajar. Métele el hombro a la UTP para que... Ahí hay científicos. Ahí hay gente muy preparada. De ahí se puede sacar mucha contribución para el desarrollo del país. Pero no olvide la educación. El presidente Cortizo, que la estrella de su gobierno iba a ser la educación, y evidentemente no fue así. Yo la única experiencia que tengo con la ministra Molinar era yo abogado de la Embajada de Ecuador en Panamá, y en aquella entonces la señora embajadora me dijo que quería hacer unos donativos a la escuela que se llama la Escuela República de Ecuador. Yo no sé qué era, hacerle unas aulas o algo así. Ella había estado ahí, pues había habido una serie de necesidades y el gobierno ecuatoriano, a través de la embajada, quería hacer estos aportes, y solicitamos una cita con la ministra de aquel entonces, la licenciada Molinar. Nos atendió una tarde allá en la oficina de Ministerio de Educación. La señora embajadora le dijo que lo que querían hacer, con el permiso de ellos, para que coordinar por hacer el anexo, no sé, eran hacer unas mejoras a la escuela. La ministra llamó a un asistente y le dijo: tome nota, tal cosa, que ellos se van a comunicar con la embajada. Nunca se comunicaron con la embajada. Nunca se hizo nada. Nunca se pudo hacer el aporte. Así que esa es mi experiencia en este caso. Se habrán enredado. La burocracia, quién sabe, no funcionó. Pero es mi experiencia en esto. Yo espero que la ministra, que tiene sus arrestos, pues ella tiene su forma de actuar, y es una mujer muy íntegra en cuanto a esto, cumpla con, o por lo menos desarrolle una política de Estado destinada a sacar a Panamá de ese debacle que tenemos, y que en alguna forma lo que se haga ahora ayude para que nuestros muchachos, sobre todo los que están ahora mismo en kinder, que el tiempo pasa volando, en 18 años puedan tener las oportunidades necesarias y no estar sometidos a las pandillas y demás. Bueno, ahora mismo hay otro panorama, se nos fue el tiempo, otro panorama interesante a analizar, que es la lucha que hay por el tema del control de la Asamblea Nacional. Ahora mismo hay 23 demandas de impugnación donde se han afectado
en algunos casos, sobre todo el grupo que más atacado ha sido el grupo Vamos, el grupo independiente. Buenos días, ¿está en el aire? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Mire, yo siempre lo escucho y aprendo que a mí me gustaría, yo le voy a explicar varios puntos, nada más que yo pienso que me gustaría que agradezco de explicar, pues, sobre la auditoría, se le debe hacer auditoría a todos los alcaldes. Entonces, es algo que no se debe hacer ahora que está al cierre. No es posible que se hayan gastado millones de balboas de nuestros impuestos y ellos no se vayan a hacer una auditoría. Simplemente que hacer un buen gobierno es una de las cosas que tiene que hacer, sea que el Estado lo va a hacer de cualquier parte. Y lo otro que yo también digo, señor Mendoza, el Canal de Panamá, ellos pagan muy buenos salarios, pero esa plata realmente no llega a la gente que realmente necesita, no se ve ese beneficio para la gente que realmente necesita, que debería de ser. Esas personas que están ahí ganan unos sueldazos, que no debería ser así, porque estamos en Panamá, no estamos en Estados Unidos, son como salarios de los Estados Unidos, creo que ni de los Estados Unidos, ganan unos sueldazos, y aquí en Panamá usted sabe, con esos sueldos es mucha plata. Solamente yo digo que no puede ser que ellos tengan privilegios. La Constitución dice que no dan poder ni privilegios, porque ellos tienen que tener ese privilegio. Los profesores de inglés también hablan inglés y ellos no ganan esos salarios que ellos ganan. Pero esta cosa también, Mendoza, una cosa que yo veo que ningún gobierno toca, que también se debe tocar, son las fundaciones. Las fundaciones no pagan impuestos. Y hay muchas fundaciones que les caen muchos millones de dólares de donaciones en diferentes partes y esas fundaciones no pagan impuestos. Entonces se le debe hacer auditoría también a esas fundaciones, a las que están haciendo las cosas bien, ok, y las que no, bueno, que o deberían de pagar impuestos, porque las fundaciones le caen demasiado impuestos y ahí hay evasión de impuestos. Y ahí la Constitución dice no habrá fuero ni privilegio. ¿Y qué pasó entonces con esas fundaciones, señor Mendoza? Me gustaría también hablar un día del Panamá pobre, cómo quedó eso, porque yo en realidad a veces por el trabajo no me doy cuenta, no leo noticias y eso, pero me gustaría que usted un día tocara esos temas, porque en realidad usted es una persona que conoce de todo, entonces yo siempre trato de escucharlo. Veremos ese tema, pero las fundaciones normalmente, acuérdense que hay dos tipos de fundaciones: para fundaciones de interés privado, que es otra cosa prácticamente comercial, y las fundaciones normales, ONG, tienen algún tipo de beneficio fiscal porque se presume que son entidades de beneficencia. Las fundaciones de interés privado, las fundaciones normales no tienen capacidad de tener ganancias ni acumular ningún tipo de beneficio para la fundación como tal. ¿Tengo una llamada, Clara? Sí, aló, buenos días, ¿está en el aire? Aló. Sí. Mire, señor Mendoza, ahora que disculpe, pero ahora que vuelva a llamar, pero usted estaba hablando de los valores, del crimen organizado, del desempleo. Acuérdese que había una materia, porque yo no estoy de acuerdo, yo no estoy ni con una parte ni con otra, ni con los gremios, ni con un ordinario, soy una persona normal, ¿cómo se llama? Neutral, no soy de una parte. También veo los errores de un lado y los errores de otro. La materia cívica hablaba de la cortesía y de los buenos modales, era de nuestros tiempos. Yo no sé quién la eliminó, esto era necesario, no es nada más saber 2 por 2 es 4, álgebra, esto, lo otro, no. Los valores que nos enseñan hoy, que debe también empezar por los educadores. Y si se eliminó, eso estuvo muy malo, eliminar, eso también se dijo, no solamente fue relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que yo estuve en contra de eso, porque dice que el pueblo que olvida su historia está dispuesto a repetirlo. Entonces una juventud que desconocía la historia, y la falta de valores, la cortesía, los buenos modales, ser un buen ciudadano, todas esas cosas empezaba ahí. Y los educadores, lamentablemente, ellos quedan diciendo el gobierno tiene la culpa, no están los gobiernos, las escuelas ranchos van mal comidos, y para qué están las becas universales. En mi época no había becas universales. Estudié en una escuela que prácticamente era casi una escuela rancho, porque no estaba
no había ni luz eléctrica, había un comedor escolar, nos daban una leche, nos daban lo que se podía dar, y habían buenos educadores. El buen educador enseña bien, aunque sea debajo de un árbol, y de ahí de esa escuelita salieron personas que fueron educadores, que fueron abogados, yo creo que hasta llegaron hasta ser ministros, yo creo, en esa época. Y entonces, mire, eso no tiene nada que ver el buen educador, pero lo que pasa es que ellos no lo llevan en la sangre, no lo llevan en el gobierno tiene parte de culpa, porque es cierto, y ellos también, porque el buen educador, yo lo he dicho, enseña bien, así sea debajo de un árbol. Yo no estudié, ni personas que yo vi que avanzaron tanto en la vida, estudiaron en palacios, así que muy buena, no se va a escuchar. Bueno, como no, sí tiene razón cuando eso, pues, lamentablemente se nos acabó el tiempo ya. La próxima semana vamos a analizar más a fondo el tema de la lucha política y por qué razón existe ese tira y jala ahora, por qué razón Camacho no quiere la presidencia de la Asamblea Nacional, por qué razón no quiere que se cambie el reglamento, qué es lo que hay detrás de todo esto, contra qué se va a enfrentar el presidente Mulino con este tirijala que hay en la política ahora mismo. Se lo vamos a explicar la próxima semana. Si le gustó el programa, pues díganle a sus amigos para que se unan y podamos discutir temas de importancia como este que estamos pasando. Y no me queda más que recordarle que la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad termina de rodillas y sin comer. Y el perro flaco y hambriento siempre se contenta con el hueso. Recuerda que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. También acuérdate que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia. Y sobre todo, regala un libro. Es el mejor regalo que puedes dar. Quiero leer el pensamiento de la semana. Dice Marshall Brickman: estoy horrorizado. No concluyo si el mundo está lleno de hombres inteligentes que no disimulan o de imbéciles que no se recatan de serlo. Pónganse a pensar en este pensamiento, lo vuelvo a repetir. Estoy horrorizado. No concluyo si el mundo está lleno de hombres inteligentes que lo disimulan o de imbéciles que no se recatan de serlo. Así que, si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado. Gracias a Claudio por toda la asistencia que nos ha dado y a todo el personal de Radio Ancón. Le decimos, como siempre, ¡hasta pronto! Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor.